Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Nos abocamos al estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión, seguir estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos. Recordemos que es un libro fantástico en lo que respecta a la revelación de Jesús como sumo sacerdote, con un santuario celestial existente en el cielo, con departamentos y todo el oficio de sacrificios y servicios que se llevan allí a cabo, pero como paralelo al servicio que se lleva acá en la tierra. De modo entonces que lo que Moisés celebraba en la tierra, su santuario terrenal, ordenado aquí por Dios, que él debía construir y ejecutar, pues todo ello es apenas una miniatura de lo que se lleva a cabo en el cielo. De eso trata el libro de Hebreos, revelar que existe tal santuario en el cielo, tal sacerdote, tal servicios, tales sacrificios también. Acordémonos que eran los primeros versículos del capítulo 8. Y junto con ello, capítulo 11 de Hebreos, el listado de grandes personajes que triunfaron por fe. Y ellos no recibieron lo prometido, la tierra nueva, el santuario celestial, la presencia de Cristo, pero lo recibirán cuando Jesús en la segunda venida venga a dar el premio a sus hijos creyentes. Vamos pues a repasar algunos poquitos textos, como los que se encuentran en Hebreos capítulo 8, los primeros 5 versículos, y entonces sí, abordamos Hebreos 11, versículos 32 en adelante. Continuamos con la historia dedicada a David, ya poco más será rey, ungido como tal, pero todavía no tenía el reino mientras Saúl gobernaba y aún lastimosamente lo perseguía. Pero miremos entonces parte del libro de Hebreos, su razón de ser, de revelar a Jesús como sacerdote en un santuario celestial que hasta hace no mucho tiempo, queridos amigos, era desconocido. Hasta el día de hoy hay quienes niegan que exista un santuario en el cielo en las mismas condiciones y proporciones que el santuario de la tierra, porque admitir que haya tal santuario en el cielo es llegar a ciertas conclusiones no muy agradables para muchos. Esto es admitir que hay una ley en el cielo, hay un arca del pacto en el cielo con tablas de la ley originales, cuales hubo aquí en la tierra. Así es lo que demuestra Apocalipsis capítulo 11. Textos, vamos a leerlos ahora. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5 y también Apocalipsis 11, 19. Miremos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, y esto es que según la ley del libro de Levíticos, los sacerdotes debían proceder de la tribu de Leví. Jesús no procedía de tal tribu, venía de la tribu de Judá. ¿Cómo podía ser sumo sacerdote según otra tribu? Pues lo era según el orden de Melquisedec, una novedad que el apóstol Pablo presenta en el capítulo 7 del libro de Hebreos para justificar el sacerdocio de Jesús. Y ahora entonces el versículo 5, los cuales
sacerdotes de la tierra, sirven aquello que es figura y sombra. ¿De qué cosa? De aquellas cosas celestiales, las que están en el cielo. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo? Con estas palabras: mira, haz todas las cosas acá en la tierra conforme al modelo, que es el santuario del cielo, que se te ha mostrado en el monte. Notamos allí entonces que Moisés construyó un santuario en la tierra guiándose por un modelo que Dios le mostró, nada menos que el santuario del cielo. Miren ahora Apocalipsis 11, 19. Se nos habla de un mobiliario original que hay en el cielo, cual es el arca del pacto, el arca del testimonio que contiene los 10 mandamientos. Y al revelarlo, Dios hace tronar de la misma manera que hizo tronar en el monte Sinaí, con mucho estentor, mucho poder, granizo, terremoto, etcétera, para señalar su poder. Lo hizo en la manifestación del Sinaí, lo hace en esta segunda manifestación cuando revela la ley del cielo. Miremos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Una manifestación similar a la que hubo allá en el monte Sinaí cuando Dios se reveló entregando los 10 mandamientos a oídos de todo el pueblo. Bien, con esto, queridos amigos, hacemos un muy sucinto resumen de lo que contiene el libro de Hebreos en el aspecto sacerdotal, ensalzando a Cristo como ministro del santuario del cielo. Pero junto con ello se presentan también este listado de grandes santos que fueron fieles al Señor, obraron según sus luces, según las ocasiones en que se movían, y entonces ellos también fueron fieles por fe. Hicieron lo que hicieron, revelando su lealtad al Señor y esperando recibir el premio que Dios les ha prometido, solo que están en las tumbas, no recibieron lo prometido. Miremos pues entonces Hebreos capítulo 11, versículos 32, 33, 34 también y el 39. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Y qué pasó con esta gente? Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bien, de esto queremos hablar entonces. Esta gente que por fe lograron sus victorias, pero están en la tumba, no recibieron lo prometido. Ellos forman parte también de aquel séquito que acompañará al Señor, como gente salvada, muchos de ellos como arrancados como tizón del incendio. Acordémonos que es la expresión que el ángel utiliza para Josué, sumo sacerdote. Allí vestido de ropas viles, según Zacarías capítulo 3, y Satanás a la mano derecha acusándole. Y allí el ángel justificando la presencia de Josué, sacerdote, ante Dios, que él fue como un tizón negro arrebatado del incendio, pero salvado. Miremos el texto allí para acordarnos. Todos ellos descuellan, queridos amigos, por fe heredan la salvación. Me mostró el sumo sacerdote Josué, recordemos, este no es el Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? A punto de perderse, logró rescatárselo. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Así, queridos amigos, los santos en los últimos días serán vestidos
con ropas finísimas de gala, vestidos de la justicia de Cristo, simbolizado con ropas blancas que el Señor entrega. La justicia de Jesús cubre al pecador y así Dios lo mira como que mirar a Jesús. Como cuando decimos a un niño que se esconde tras las faldas de su madre ante el rigor del padre. Bien, una ilustración humana, pero en gran medida refleja ese pensamiento. El creyente se esconde en la justicia de Cristo, por fe acepta el regalo del Señor que le cubre con sus vestiduras. Notemos que es la expresión que se utiliza en el mensaje a Sardis, e incluso en el mensaje a la Odisea de igual manera, cuando se nos dice: yo te aconsejo que de mí compres ropas para que no se te vea tu vergüenza ni andes desnudo. Compra de mí ropas. Y el Señor viste. Leamos el mensaje a Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, los primeros versículos, versículo 2 en adelante. Fíjense esta capacidad de Dios, de Jesús, de vestir a un pecador, pero que cree y lo cubre con su justicia, con su carácter, como que Dios está mirando a Cristo en el creyente. Ya no mira su pecado, mira el reflejo de Jesús en el creyente. Y así el creyente logra escapar de la condenación del Padre. Bonita figura la que nos enseña la palabra. Miremos esta y también las vestiduras de gala de los santos en los últimos días antes del Armagedón. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, te dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Noten la expresión, ya no sirves, no vales, estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de ropas blancas. Esto es, amigos, cuando uno vence, el Señor le entrega su manto de justicia, su cobertor. Las ropas blancas es el mismo carácter de Jesús que le imputa, que le acredita, que se lo regala, que lo cubre, para que Dios no mire las faltas del pecador, sino que mire a Jesús, quien cubre al pecador. Así se hizo con Josué, sacerdote, cuando se le vistió de ropas blancas. Miremos finalmente en el mensaje al Armagedón, Apocalipsis 16, versículos 15 y 16, allí a punto de consumarse la gran batalla del Armagedón. Los santos deben tener el carácter de Cristo, ropas blancas, ropas dadas por el Señor para que estén cubiertos. Así Dios no mira al pecador, mira a Jesús. En el creyente, pues, le refleja. El creyente es el vivo retrato de Cristo, son imagen de Jesús, han desarrollado su carácter, sus obras reflejan el carácter del Señor. Miremos el texto, pues. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y a continuación, el Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, estos grandes santos que estamos estudiando en el capítulo 11 de Hebreos, y hemos visto varios ya, todos se caracterizaron porque, siendo pecadores, el Señor los justifica, les perdona, les cubre sus manchas con la justicia de Jesús. Lo dijera el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por Cristo, no hay más condenación. El creyente, ahí lo tenemos el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos perdonados, justificados por la fe, no hay más condenación. Y es el caso de estos santos que heredan la salvación, pero no la recibieron todavía, están en los sepulcros. Estudiemos pues las características de estos vencedores. Este es el objetivo del capítulo 11, que miremos sus bondades, también sus debilidades, sus hazañas, sus derrotas, todo aquello que nos puede inspirar para imitar siempre lo bueno, lo correcto,
y advertir lo pecaminoso, lo desechable, para no imitarlo. Vamos pues entonces a estudiar de David nuevamente, primer libro de Samuel, capítulo 27. Miramos ya unos pocos textos en la emisión anterior, cuando se pasó allí a los filisteos y tuvo algunas experiencias. Recuerdan que hablamos de las mujeres de David, la poligamia. Hoy queremos avanzar. En otro momento mostraremos los textos donde se enumeran las muchas mujeres que tuvo David, y es posible que esto cause confusión, perplejidad. ¿Cómo es posible que Dios le haya permitido a este hombre tener tantas mujeres? Fueron varias, y sin embargo ser un hombre muy querido por Dios. ¿En qué quedan las pasiones humanas? Es cierto, amigos. La pregunta que usted se hace, me la hago yo y nos la hacemos todas. Solamente que miramos el texto bíblico y especialmente reparamos en lo que Dios sí quiso que se prestara atención, por lo cual se escriben largos capítulos sobre David en el primer libro de Samuel, y aún en el segundo todavía. Y es que el hombre tuvo mucha sensibilidad para con Dios, para con el prójimo y especialmente para con su enemigo, Saúl, el ungido de Dios. No lo quería tocar. Dios hizo justicia finalmente, una lección para que así también aprendamos paciencia a retener o refrenar nuestras propias pasiones de venganza en muchos casos y dejar que Dios actúe oportunamente. Vamos pues entonces a mirar primer libro de Samuel, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Noten la tristeza que él carga en su corazón y depresión a la vez de pasarse a los enemigos filisteos y con ello esperar desanimar a Saúl de continuar en su captura. Esto desgastaba, fastidiaba, hacía que David muchas veces pecara con el pensamiento. Pero Satanás estaba detrás de Saúl para procurar la muerte del nuevo ungido del Señor, el joven David, general del ejército. Miremos los versículos que siguen. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo allí al rey de Gat, a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que yo habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? No me permitas acá. Dame un lugar allí bien lejos, en el desierto si es posible, para vivir tranquilo. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto, tomando distancia de la ciudad de Aquis, de Gat. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev, o sea, en la parte sur de Judá, o el Negev, la parte sur de Jerameel, o en el Negev, o la parte sur de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David.
Esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Los mataba a todos y en verdad era la espada justiciera de Dios. Este es otro concepto, amigos, interesante de reflexionar. Acordémonos que Dios lleva cuenta de las naciones, sus pecados y lo pesa en la balanza, como hiciera con Belsasar, aquel rey último de Babilonia. Pesado fuiste en la balanza y hallado falto. Recordamos aquel día en que Belsasar tomaba copas, su vino, su licor, con sus príncipes, 1000 de sus príncipes, reinas prostitutas que estaban allí, y adorando los dioses de plata, oro, y de remate se trajo el mobiliario sagrado del templo de Judá para beber vino en ello. Y Dios se fastidió. Y entonces allí aparecen los dedos de una mano escribiendo sobre la pared y un mensaje fatídico contra el rey Belsasar. Fuiste pesado en la balanza. Ahí tenemos el texto. Amigos, esto muestra que en algún momento, no solamente las naciones, todos nosotros habremos de ser pesados a la vista de Dios. Y el que pasa la prueba es aprobado, el que no, no. Y en el caso de esta gente pagana del tiempo de David, pues ya era el tiempo de que Dios los había pesado, los había juzgado y sentenciado. Debían morir por sus muchos pecados, pero la mano justiciera de Dios era David. David, sépalo o no lo sepa, él oficiaba como la espada viviente de Dios. Por eso Dios lo bendecía. Y a donde él entraba, pues, al matar a los enemigos, que había sido el plan inicial de Dios. Recordemos, cuando dio la tierra prometida, que no debían perdonar la vida a ninguna de las naciones que rodeaban a Israel, como cuenta Deuteronomio capítulo 7, que iban a tomar la tierra y ahí numera 7 naciones, así desde los primeros versículos, y no debían dejar con vida a ninguna de ellas, porque había llegado su tiempo, había llegado al final su tiempo de gracia. Ahí leemos: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Notamos una expresión dura, pero que habla de la justicia de Dios contra los pecadores cuando llegan al colmo. No solamente individuos, también naciones. Como miramos en aquel diálogo con Abraham, que la maldad del amorreo no había llegado al colmo, según cuenta Génesis 15:16. Y al llegar al colmo, Dios comienza su acción exterminadora, los juicios de Dios. Así miramos. Y en la 4ª generación volverán acá los descendientes de Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y al llegar al colmo tienen que ser destruidos. Nuevamente, amigos, cuando David recorría aquellas poblaciones, las destruía y no dejaba a nadie con vida para que no vengan a contarle a Gad qué hacían estos merodeadores. Gad se informaba que ellos visitaban para sobrevivir, pero no imaginaba él que los estaban destruyendo, diezmando a esos pueblos vecinos, y había llegado el juicio de Dios, o el tiempo de gracia de esa gente había terminado. Bien, miremos el diálogo todavía, cómo continúa este encuentro entre David y el rey Gad, o el rey de Gad. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad, a la ciudad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres, para pelear contra Israel. Y amigos, eso ya era demasiado. Que David pelee contra su propia nación era demasiado. A ver cómo se las ingenia para evitar ese encuentro o desencuentro entre él, sus hombres y la nación de Israel. Y David respondió a Aquis: muy bien,
tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Miren la confianza del rey Aquis, de la ciudad de Gat o de la población de Gat, para con David. Era un honor y David tenía gratitud de ese hombre que le había permitido morar durante ese año 4 meses en su huida del rey Saúl. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores adivinos. Y se acerca la guerra, queridos amigos, de Gat, o la ciudad de Gat, con el rey Aquis. Miremos lo que viene a continuación. A ver, vamos a ver los textos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Notemos entonces que en este conflicto, allí Saúl por un lado, viendo sus enemigos, y estaría David allí entre ellos. Finalmente es lo que Saúl mismo cosecha, tanto desprecio, tanta persecución hacia David, que David busca asilo entre gente pagana, lo consigue, pero ahora estos, o el rey en particular, pretende que David se sume en el castigo que quieren infligirle a Saúl, a Israel. David se prestará para ello. Bien, de eso trata el capítulo 27, amigos. Pero vamos entonces a saltar el capítulo 28, el triste momento de Saúl de rodearse de esta pitonisa de Endor, una mujer cuyo cuerpo y espíritu estaban entregados al diablo para convertirse en una medium entre los hombres y Satanás. Así era esta mujer, la pitonisa. Y entonces terminamos el capítulo 28, el último versículo, para adentrarnos al capítulo 9. Vamos a ver a David en acción con los filisteos. Muy bien, estamos mirando entonces capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. ¿Cómo zafar, diríamos, en un lenguaje moderno? ¿Cómo hacer para que David pase desapercibido ante esa gente? A ver, ¿qué ocurre? Vamos a mirar. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis, el rey, respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. ¿Qué se traen ustedes? Miren cómo el rey defiende a David. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra el rey. Le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste. Es decir, entonces en Siclag, recordemos que era su morada, allí donde él vivía. Y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Es decir, que nos traicione y se gane la buena voluntad de Israel y aún del rey Saúl. No, es un peligro. Tú te confiaste mucho, despídelo. Era bastante sabia, inteligente la advertencia, el consejo que los príncipes le dan al rey Aquis de Gat. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas, diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y las mujeres cantaban ese cántico. Y Aquis llamó a David y le dice, vive Jehová, que tú has sido recto, y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Noten el afecto que el rey pagano Aquis le tomó a David, y aún en este momento especial de tener que despedirlo. Nos deja una lección, queridos amigos, y es el trato que debiéramos tener nosotros cuando nos rodeamos de gente pagana.
Aquí David se vio obligado. Pero aún así, en su trato, mostró rectitud ante el rey. Gratitud porque le dio asilo. Rectitud porque se comportó adecuadamente, aunque destruyó las naciones vecinas sin que el rey lo supiera. Porque había llegado el juicio de Dios. Dios lo bendecía a David. Y esas naciones debían perecer, ser destruidas. Bien, iremos más todavía. Y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Pero a los ojos de los príncipes tú no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿pero qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Noten ya demasiado aventurado lo que él se está expresando. Uno se pregunta si realmente atacaría a su propio pueblo, Israel, o lo dice para congraciarse con el rey vecino, el rey de Gat, Aquis. Versículo 9. Y Aquis responde a David: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga él con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad, idos. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Recuerden a Siclag. Y los filisteos fueron a Jezreel. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev, la parte sur, y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Esta es una de las partes más emotivas, queridos amigos, de la experiencia de David. Y vamos a ver a él temblando con lo que está presenciando. Le robaron su familia, las familias de todos sus amigos, los amigos acusándole, y él solamente dependiendo de Dios. Para que recordemos este episodio, que si nos ocurre algo similar, siempre debemos aferrarnos al Señor, buscar que su gracia nos sostenga en lugar de caer en la desesperación. Miremos. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Noten qué emoción, qué emotivo momento. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también estaban cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Amigos, estos son los momentos claves que hacen a un hombre, que hacen que el hombre llegue a una experiencia superior del común, que el momento más crudo de su vida, doloroso, al ver la esposa o las esposas cautivas, las esposas de los compañeros, los hijos e hijas llevados presos, aunque no habían dado a muerte a nadie, pero fueron llevados cautivos, y la impotencia de David y sus hombres de hacer algo, de poder rescatarlos, y además la amenaza de todos de querer darle muerte porque por tu culpa nos pasa lo que nos pasa. Y David, que había buscado lo mejor para todos, ellos en solidaridad lo acompañaron de aquí y de allá, pero no al costo tal de arriesgar a la familia y aún perderla.
Saben, amigos, estos son momentos en que muchos de nosotros habremos de atravesar en el tiempo del fin. Cuando estemos ya en los momentos finales y Dios tenga que quitar aquellos vientos refrenadores. Recuérdense que de eso trata Apocalipsis 7, los 4 ángeles que frenan, retienen los vientos de la tierra, vientos de convulsión, de violencia, que si los ángeles que los detienen reciben la orden de que se quiten del medio para que sople todo viento y haya destrucción. No imaginamos semejante escena. Acá tenemos, amigos, el texto de Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bien, de esto trata entonces esa detención, el freno. Amigos, Dios está frenando las fuerzas malignas que están esperando que se les dé el permiso para causar destrucción, desolación, llanto, miseria y muerte. Pero Dios oye las oraciones de sus hijos que están clamando, rogando que Dios se compadezca y frene, detenga todavía, hasta que se predique con mayor poder y haya mayor ganancia de almas que acepten a Cristo como su Salvador. Pero en algún momento Dios tendrá que liberar esos ángeles, quitarlos, y allí los vientos de convulsión humana serán sueltos y habrá tal amargura, tal desolación, tristeza, hambre y muerte, unos y otros, porque nada los refrenará. Bien, en el caso de David está contemplando la destrucción y llora, pero él se aferra a Dios. Amigos, lo común es, como ocurre con esa mayoría que buscaban apedrearlo. Creo que muchos actuaríamos de esa manera cuando en verdad lo que queda es aferrarnos a Dios. Amigos, déjenme contarles algo. No pensaba, pero se lo voy a contar ahora. Un testimonio personal. Mientras les estoy hablando, mi hijo me manda mensaje aquí en mi celular diciéndome que ya llegó la orden de evacuar la nueva casa que estamos alquilando allí en la zona del desierto por los incendios que están ocurriendo. En estos días pues volcamos nuestras pertenencias, allí nos estamos mudando, bolsas de ropa, etcétera, una familia grande, una casa para poder habitarla. Y contemplábamos a distancia los fuegos ardientes de la zona del Devil Punch Bowl, ahí es la zona donde nos tocó en suerte conseguir una casa para rentar, y con mis hijos allí pensando, ¿volcamos o no volcamos las pertenencias a la nueva casa? Y estábamos en la indecisión, pues lo hagamos, lo hacemos. Mi esposa consternada también. Y no obstante, me escribe mi hijo diciendo que llegó la orden de evacuación. O sea, se dio la orden para que todos los lugareños de ese lugar evacúen, váyanse. Y yo estoy acá. Y mis hijos me dicen, papi, ¿qué hacemos? Hijo, estoy trabajando. Con esto, ¿qué les quiero decir, amigos? Todos tenemos que atravesar pruebas. Todos. Aferrémonos al Señor. Miremos a David. Prueba que sea, amigos, no caigamos en la desesperación. Para eso están los textos bíblicos. A David le tocó la mala suerte, vamos a usar esa expresión, muy típica entre nosotros, que queriendo congraciarse con el rey Aquis, él iba en la retaguardia, pero ahora el rey lo encara, le dice, mira, tengo problemas con mis príncipes, no te quieren, dudan de ti, pero yo no, yo creo en ti. Y David vivió allí, amigos, ustedes saben, entre dos aguas, porque hacía sus merodeos y el rey le decía, ¿de dónde estuviste? Pero no imaginaba que andaba matando gente, era el justiciero de Dios, hacía la voluntad de Dios, Dios lo bendecía, esa gente tenía que ser destruida, habían llegado muy caro, muy largo su camino de pecado, lo estaban pagando caro. Esos son los juicios de Dios, un tema sumamente interesante, amigos. Que los pecados que cometemos se pagan. Hay un juez que nos observa del cielo, quien va a pedir cuenta de nuestras acciones. Quizás nosotros miramos como sentados en butaca la película
de otros que son destruidos. Y uno mira, wow, ¿y qué pasó? Vino destrucción, vino calamidad. Pero cuando nos toca a nosotros, allí decimos, no, esto es injusto, ¿por qué a mí? Así también pudo haber dicho el otro. ¿Qué hice yo? Dios está queriendo que todos volteen sus ojos a Dios y a su voluntad, a su ley, que Él se haga sentir. ¿Por qué las calamidades? ¿Por qué los incendios? ¿Por qué las inundaciones? ¿Vamos a seguir atribuyendo a elementos desordenados de la naturaleza? ¿O es el Dios que está frenando los vientos revelados en Apocalipsis capítulo 7 que acabamos de leer? Ángeles que frenan. Estas fuerzas diabólicas que están esperando el permiso de parte de Dios para actuar, liberadas esas fuerzas y destruir. Y Dios impidiéndolo para que mucha gente se salve poniéndosele el sello en la frente que los protegerá en el día final de las plagas. De allí que el Evangelio tiene que correr, ser predicado, que todos conozcan de los juicios de Dios y de su voluntad. Que así como le pasó al rey Belsasar, Daniel capítulo 5, que le llegó su día final, así también nos puede llegar a pasar a nosotros. Y que Dios le pide al hombre que se arrepienta. Y en eso se sueltan las plagas. Pero amigos, en el caso de David, al mirar la experiencia que él sufre, como dije, entre dos aguas, agradar al rey Aquis, pero matar a toda esta gente para que nadie le cuente al rey Aquis en qué onda andaba. Y así 1 año 4 meses. Y el rey Aquis preocupado por lo suyo. Pero llegada la guerra contra Saúl, a David no se le permite, felizmente, que se mezcle en la guerra. Y entonces él vuelve otra vez a Siclag y se encuentra con la desgracia. Todos perdieron, casas quemadas, todos raptados. Y todos queriendo apedrear a David, hacerlo culpable por tu culpa. Y David llorando, fortaleciéndose en Dios. Amigos, hagamos eso, fortalezcámonos en el Señor. Pase lo que pase, creamos que Dios nos guarda, nos sostiene, mientras hagamos su voluntad. Acordémonos de Josafat, segundo de Crónicas 20, que cuando tenía una guerra inminente frente a sí, la voz profética de Jaziel que le decía, quédense donde están, quedaos aquí, paraos, porque esta guerra no es de vosotros, es de Dios. Ahí tenemos el texto para acordarnos. Y Josafat lo creyó tanto que fue a la guerra con algo adicional que Dios no le había pedido. ¿Recuerdan qué era? Con música. Se fue llevando música a pelear. Eso es inaudito. Y Dios bendijo. El texto dice que ni bien sonó la música, allí Dios hizo que los enemigos se mataran entre ellos. Y así premió la fe de Josafat. Hoy lo mismo, amigos. Confiemos en Dios. Bien, vamos a ver entonces qué pasó luego con David. A ver cómo se pudo recuperar y qué pasó también con su gente, sus mujeres y las familias de todos los compañeros. Miremos el texto. Estamos en 1 de Samuel, capítulo 30 ahora. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y la voz le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hazlo. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua.
Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Él respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, la parte sur, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Ahí está contando ya los detalles. Y le dijo a David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré ante esa gente. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, casi 2 días, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Noten, vuelve la alegría nuevamente a esa gente. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Pero noten acá, amigos, cómo tenía que actuar como un hombre sabio, y esto caracterizó a David. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, de los 400 restantes, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Él nos dio un botín muy grande. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo actuaremos nosotros? ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les toca parte igual. Aquel que va a la batalla y el otro que se queda atrás cuidando. Desde aquel día en adelante, esto fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Judá. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir. Noten, y se enumeran varias ciudades de Judá: en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Norma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y aquí una escena triste. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, gran amigo de David, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, todos muertos el mismo día. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. ¿Cómo muere Saúl? Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, suicidándose. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada
y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Noten, aquí ganan los dioses paganos. Este es un honor, una dádiva al dios pagano de turno de esos filisteos. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Pero oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, esta gente actuaron con misericordia y David posteriormente lo reconoció. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Así, queridos amigos, va terminando esta historia del primer libro de Samuel. Vimos a su gran personaje David y estos momentos que Dios se dignó en revelar aspectos humanos, comportamientos en medio de multitudes, esos 600 o 400 hombres con los cuales él se movía, con los paganos frente a Saúl, aún con su gran amigo Jonatán. En fin, todo eso, amigos, nos muestra a un ser humano, como ustedes y yo, pero que responde a la característica de Dios, que tiene el corazón como el corazón de Dios. Y esto es lo que Dios pretende de cada uno de nosotros, al revelar estas características de David como de otros grandes hombres. Dios desea lo mismo, que reflejemos la voluntad de Dios, que, como ese texto que hemos leído, nos fortalezcamos en Jehová, que seamos temerosos de Dios, así como David temblaba al cortar el borde del manto de su enemigo, el rey Saúl, o al increparle, en lugar de dirigirse al rey, se dirige a su general. ¿Dónde estabas que no cuidaste a mi rey? Y con fuerza y firmeza en sus palabras le hacía ver a la gente que David no traía nada contra el rey, sino que más bien él recibía informes para poder seguir acusando y persiguiendo. Pero finalmente, amigos, estamos mirando el triste final de Saúl. No pudo evitar aquella guerra. ¿Recuerdan la del rey Aquis de Gat? Sus príncipes que atacan a Israel y destruyen a Israel y a su rey junto con sus hijos. Llegará el tiempo en que David tomará el trono y ahí se verá su reacción frente a los filisteos. Ya estudiaremos ese punto. Mientras tanto, amigos, les animamos, fortalezcámonos en el Señor, imitemos a estos hombres, tomemos la palabra, hagamos que nuestro Dios triunfe en nosotros al entregarnos de corazón, al abrirnos, al desear hacer su voluntad. Dios nos bendiga, nos guarde. Si abrimos el corazón, nos entregamos para obedecerle en todo momento y Él enviará su Espíritu hasta el final. Que Dios nos bendiga y nos miramos en la siguiente emisión. Amén. Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos
reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías, que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.